¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. Bueno, como hago cada video, cada charlita que comienzo, saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Juanqui, Jonathan, Adriano, Gastón Montenegro, Cobursa, Tito. Bueno, ya están más que saludados los amigos de siempre, porque voy a leer una listita con algunos saludos que por ahí son amigos fieles del canal y a veces uno por ahí los pasa por alto, pero siempre hay un comentario, siempre hay un saludo. Como por ejemplo el querido amigo Gustavo Pasaro, que me sigue en todas las redes. Gustavo, te mando un saludo, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Querido Oscar, GG, Oscar con K, G.G. El querido Diego Segovia, y cuando digo el querido es un sentimiento fraternal, no digo querido desdeñosamente. Son saludos, si los estoy saludando es porque verdaderamente están dentro de mis afectos. Manuel Fraga, mis respetos, Manuel. Ricardo Belluto, Ricardo, gracias por estar. Cristian Romano, Julio Argentino Galeán, Ubaldo, bueno, el querido Ubaldo. A veces me olvido de nombrarlo, pero Ubaldo es un clásico. Bueno, Manuel Martínez, ojo por ojo, mi querido adversario. Este adversario saluda a un amigo, bueno. En el fondo sé que me querés, ya estoy por averiguar quién sos porque sé que me conocés, pero bueno, nada, ya veremos de quién se trata, el amigo ojo por ojo. Jorge Gagnevín, querido Jorge de Uruguay, me parece que es. Tomás Mena, Ángel Burgos y Jesús Giroví de Venezuela. Esos son los saludos, bueno, que por ahí a veces tengo colgados, como a veces Eugenio, que no lo nombro, pero con Eugenio hablamos bastante a veces por Instagram. Y bueno, el amigo Eugenio dirá, hablar bastante con vos es que cambies 3 o 4 mensajes y bueno, a veces se hace un poquito complicado el poder hablar con todos los amigos, ¿no? Pero bueno, el agradecimiento sincero por apoyar y seguir el canal. Como digo siempre, el canal cuenta con el apoyo, con la ayuda, con el aporte del querido amigo Gregorio Casa, gran persona, gran amigo. Bueno, con Miguel. Miguel, la verdad que muchos dicen que somos la misma persona y me defiendo desde ahí de algunas cosas. Ojalá fuese Miguel, la verdad me gustaría. Una persona admirable, lo mismo que el querido amigo Gregorio, que verdaderamente maneja códigos y conceptos muy similares a los de uno. Por eso a veces subimos videos y parece que estuviesen hechos a propósito, orquestados, para que más o menos sean los mismos temas. Y la verdad que no, la verdad es que no. Así que bueno, gente, nada, hechas las presentaciones, las formalidades, vamos a ponernos un poquito al día. Habrán notado que subí un video en la mañana, creo que era necesario. Voy a hacerle caso o intentar hacerle caso al querido amigo Gregorio, bueno, al querido amigo Miguel y a un par de amigos más que se han comunicado por Instagram. Y me han dicho, lo que pasa es que yo no creo que sea tan así, pero bueno, me han dicho, Tano, lo único que quieren es que te calientes porque en cierta forma le das visualizaciones a un canal tan grande y prestigioso. Necesitan de un grano de arena como uno para, bueno, poder tener alguna visualización más. Yo no creo que sea así, sinceramente no creo que sea así. Sí me siento zarpado. Bueno, el amigo Miguel ha hecho algunos comentarios que yo ya sabía de un muchacho que también genera contenido sobre gas. Si bien
nunca me sentí mencionado ni nada, pero en algunos contenidos sé que por ahí intenta como refutar algo, pero no tengo nada contra él, respeto siempre al que trabaja. El que trabaja es respetado. Tipo humilde, laburador, para mí es respetado. Ahora cheto y que habla sin saber, conmigo se complica. Hay una vieja regla del boxeo para los que practicamos alguna vez boxeo. Hay que pegarle a la cabeza porque el cuerpo cae solo. Bueno, yo voy por la cabeza. Es así. Nada. Cerramos el tema ahí. Por otro lado, bueno, hoy la verdad que me desperté muy temprano, como es mi costumbre. Vieron que dicen, está el dicho, el hombre propone y Dios dispone. Verdaderamente no sabía cómo iba a ser para abordar las cuestiones del día, dado que sinceramente estaba complicado en varios aspectos. Bueno, me desperté muy temprano. Es así, uno madruga, pero hasta que el reloj no den las 7 de la mañana que uno pueda salir hacia los domicilios, hacia la obra, incluso hay que esperar que lleguen los muchachos, que son los que tienen la llave. Bueno, a diferencia de lo que yo pensaba, que no me iba a alcanzar el día para desarrollar todo, ya de movida en la obra ATR tuvimos un par de bajas parciales, esas bajas de lunes, bajas de lunes cuando no se trabaja el sábado, que vieron cómo son los muchachos, por ahí se dan un poco a la juerga, la prolongan un poco hasta el domingo, bueno, los cuerpos el lunes no quieren saber más nada, creo que alguna vez ya hice este comentario. Bueno, hoy el electricista no vino, por ende yo estuve probando lo que se viene armando para no tener sorpresas a futuro, o sea, que viajen los cables por los caños como corresponden. Como lo probé, pasando una cinta sin demasiada elaboración. Bueno, después de las diferencias chistosas o no con el amigo Fabio, se me creó un poquito la duda de si por ahí no se le iba a caer alguna cucharadita de material o algo dentro de los caños, cosa que me va a complicar a futuro. Para los que escucharon esos ruidos, quiero que sepan que me estaba sacando los botines y me estaba cruzando de piernas en la silla. Porque bueno, esa es la diferencia de quizás hacer la charlita desde le tengo que poner un nombre a esta intersección entre la cocina y el lavadero. Yo le llamo el paso, pero bueno. Frente al altar contamos con la protección y la presencia hace un tiempo ya en el canal, en mi vida hasta hace muchísimos años, de mi señor San la Muerte, para los que creyeron que por ahí era un tema tabú o que me iban a poder coaccionar, se los presento, la verdad, devoto fiel del santo y admirador y mi corazón está en la religión umbanda. Bueno, hechas las aclaraciones, seguimos. Bueno, después de haber estado ahí probando algunos recorridos de cañería, de haber estado viendo algunas cosas, al no estar mi compañero, mi coequiper, la persona que se tiene que ocupar de hacer lo que yo le diga, como no está dentro de mis presupuestos y está bastante avanzado, creo que se relajó después de ver que ya tenemos prácticamente el desarrollo de las cañerías. Va a haber una parte interesante que voy a ver si la hago mañana, que es abrir lo que se llama el paso, el pasillo que ven inmediatamente al lado de la escalera. Mañana se va a ver claramente eso. Bueno, para poder hacer el pase de caños por el entretecho que está bueno, bajo mediante yeso. Bueno, tomé unos mates con los muchachos, vine para el taller. Digo vine porque vengo de Villa Sarmiento a Edo, ahora estoy en mi casa, no en el taller, obviamente. Bueno, fui al taller, hice el videíto que vieron, de ahí me fui al trabajo que estoy realizando desde
hace un tiempo al mediodía, como que partí el día en dos, eso ya lo saben. Bueno, me encontré con la noticia, yo hoy pensaba que tenía que avanzar mucho, dado que se venían un par de detalles interesantes que vengo frenando, que era que compren el termotanque, que compren la pileta del lavadero, dado que la saqué por pedido. Bueno, ya al hacer esas dos cosas me permite posicionar donde corresponde los desagües, llevar el desagüe para el lavarropa, o sea, iba a ser un día de trabajo intensivo y me iba a limitar en hacer otras cosas. Oh sorpresa, las cosas que compraron, todas juntas, el termo, la pileta, las griferías, todo llega el miércoles. O sea que pude hacer algunas cositas de electricidad, terminar algunas canaletas, hablar con el muchacho. Hasta ahora vino estando la señora, ustedes la escucharon. Por ahí la vieron circunstancialmente en algún video. Pero bueno, hoy estuve hablando con el muchacho, con Alejandro. Bueno, tienen más o menos... Qué lindo cuando en un matrimonio hay armonía, porque me ha pasado de estar trabajando en un lugar con esta rotación así de que esté la esposa y después el marido, y la esposa pide algo e inmediatamente el marido después lo cancela. Me ha pasado, los que trabajamos en domicilios, y esto también es para que aprendan los que por ahí no están muy familiarizados y les gusta hablar porque el aire es gratis o porque fueron a cambiar 4 cueritos alguna vez. Es complicado, es complicado. Yo trato siempre de que haya una reunión, si lo amerita, entre las partes que vamos a estar involucradas. El técnico, esposa y esposo, o los cónyuges, porque tienen que llegar a una conclusión en común, porque, por ejemplo, la chica, en este caso me pedía el inodoro mirando hacia un lado, el muchacho me lo pedía mirando hacia el otro. Bueno, está en una posición que por donde está el eje de la acometida me permite girarlo para un lado o para el otro, pero si yo lo realizase y hay cambio de opiniones, tengo que volver la tarea para atrás. Bueno, todo eso lo cobraría, ¿no? Obviamente, pero no deja de ser un engorro, no deja de ser que ya uno está rehaciendo algo que hizo. Las cosas hay que hacerlas de una vez y que queden bien, en lo posible. Pero bueno, puede haber alguna que otra variación. Bueno, me desocupé rápidamente de eso, porque estuve haciendo algunos detalles, ultimando como dije, algunos menesteres con el muchacho, y ya después me volví para el lado del taller. Así que me fui a buscar las herramientas Wadfo que tanto estaba con ganas de retirar. La verdad que ya, no le digo que somos amigos, pero se está generando una confianza con el ferretero. Ya le dejé encargada algunas unidades más que me interesaron. Cuando lleguemos a esa parte de la charlita, se van a sorprender, o al menos yo me sorprendí gratamente con la calidad de algunas herramientas. Y esto lo estoy diciendo en serio. Espero que si compran unidades de estas, le toquen como las mías. Sé que depende mucho de los lotes. Yo nunca hice mucho hincapié en eso. Después de, bueno, quizás uno reacciona cuando lo comenta otro. No, por ahí, porque lo escuchaste decir a Gregorio. Lo escuchaste decir a Gregorio. No, sí, o sea, el escuchar al amigo Gregorio decir que una toma de contacto por ahí no se puede prolongar tanto en el tiempo porque se discontinúan las calidades y los modelos, a mí me sirvió para darme cuenta que tiene razón. Pero ¿qué pasa? Yo por eso siempre estoy probando una unidad, al siguiente tiempo estoy probando otra, siempre termino haciendo 2 o 3 tomas de contacto
y les voy comentando si la calidad se mantiene, no se mantiene, si sube, si baja. Bueno, el caso Irimo, yo la primera Irimo que compré, la compré en el año, no les quiero mentir, la primer francesa, por ejemplo. Si hablamos de llaves, ya podemos hablar de un tiempo atrás. Pero la primer francesa Irimo que yo compré, la compré en el año 2010. Nada que ver con la que compré quizás en el 2018. Y mucho menos con la que compré en el 2022. O sea, son tres herramientas exactamente iguales. Estamos hablando, por ejemplo, de una francesa de 10 pulgadas, que yo se las muestro, ustedes las ven igual y les puedo asegurar que tienen hasta diferencia de peso. Diferencia de juego, diferencia de acabado. Está bien, va a saltar el gilazo, ¿no? El ya indescriptible, porque me genera cierta repulsión. Con la balanza, pesarla, saber si es verdad lo que uno dice, o tratar de decir estás equivocado. Bueno, allá vos, llevate este paquete para Mendoza, la verdad que me tiene sin cuidado lo que pienses, digas o hagas. Nada. Bueno, volviendo al tema, la verdad, se van a sorprender, yo me sorprendí gratamente, ahí es cuando digo, como me pasó con la total de esta última compra que hice, tendría que haber pedido dos, pero por ahí uno compra dos y vienen como el lote anterior y no están tan buenas. Si bien trabajan y cumplen y son funcionales, pero tienen detalles que uno no lo deja tan satisfecho como quizás la anterior o como quizás en la próxima. Pero bueno, después estuve viendo algunos videos del querido amigo Gregorio. Yo no había visto que estuvo subiendo en el fin de semana que se encontró una llave francesa Baco 70 debajo de la alfombra de su auto, que prácticamente lo tiene de 0 kilómetros. La verdad, para mí, esa unidad salió de fábrica ahí adentro. A mí me ha pasado, lo he contado mucho en el canal, de encontrar herramientas en los autos. Yo en una épocas de adolescencia, ¿no? Siempre yo le llamábamos ir a la feria, íbamos a Gaona y Santa Rosa, y ahí nos parábamos cada uno con su cacharrito, quizás restaurado, quizás en funcionamiento, quizás con ganas de, yo a veces iba con la Coupé Torino, con ganas de comprar un autito más chico, un Fiat 600, Citroën 13B, un Izar, me acuerdo cuando compré el Izar. Y bueno, me ha pasado, está bien, estamos hablando de autos ya usados, que quizás estábamos hablando de cerca de los 90, en los 90, autos modelos 69, 70, 72, obviamente pasaron por más talleres que nada. Y siempre era un factor común encontrar herramientas. A mí la verdad que me daba una alegría, un placer encontrar, porque ya estaba pagada para mí, estaba pagada. Yo compré el auto con todo lo que viene arriba. La batería, la bomba de agua, el alternador, el radiador, las cuatro ruedas y todo lo que hay arriba es mío. Y bueno, y encontrar una o dos llaves era algo tan lindo, tan lindo. Esa sensación es espectacular. Más si son funcionales. Después con los años me pasó que empecé a pensar en quizás el mecánico. Muchas eran de los dueños que por ahí la tenían, porque antes se usaba desconectarle la batería al auto. Se usaban. En el fragor de la venta, uno estaba ahí comiendo un choripán, porque había carrito de choripán, qué sé yo, y se hacía una recorrida, yo al menos hacía una recorrida, que eran 3, 4 cuadras de cacharritos, mirando para un lado, y cuando volvía mirando para el otro. Y claro, cuando se suscitaba la compra o la venta, no había demasiado para... O sea, había que resolverlo rápido, seguime, vamos. Eran otras épocas, no había riesgos que hoy sí, con que haya título, cédula y un montón de papeles así que nunca sirvieron para nada. La verdad que tengo que
me acuerdo que hoy en día lo único que se necesita es un 08, bueno, la verificación policial, el título, la cédula y ya está. Pero me acuerdo que había carpetas de papeles así de impuestos del año 71, 72, 73. En una época había salido el impuesto a los docentes, venían todos los papeles. No sé. En la época de los carteros, Víctor, el cartero de Aedo, me tocaba el timbre o me golpeaba en el taller porque no entraba en el buzón. Tenía así de patentes de autos a nombre mío, que todo eso después desapareció con el plan canje. El plan canje ha llevado muchos clásicos a la muerte. Pero bueno, volviendo, ¿se acuerdan del plan canje en el año 2000? Eso también hubo un negocio grande, porque a mí me venían y me lo compraban por la plata que yo pedía, no importaba nada. O sea, mientras llegue ahí con determinados papeles, hecha la ley, hecha la trampa, seguramente era todo manipulable, ¿no? Yo nunca supe dónde estaba el secreto, pero sé que tenía un Fiat 600 bien, un Fiat 600 donante, todos saben lo que es un donante, ¿no? Uno que se compra para sacar parte, se llevaban los dos por el precio que uno les pida, porque le daban un bono para comprar un 0 kilómetro. O sea, un negocio grande había detrás de eso. Pero bueno, me fui por las ramas. Simplemente quería describir la sensación de felicidad que uno sentía cuando encontraba alguna herramientita dentro de un auto, pero quizás no en las condiciones que la encontró el amigo Gregorio. Vaya a saber los años que hace que está eso ahí y por como cuenta la historia, y no dudo ni una coma que sea así, salió de fábrica. En cuanto a lo que el amigo pregunta, si esas unidades se utilizaban en fábrica, yo he tenido el hermano de mi abuela, el hermano de mi vieja, trabajó en Deus, y bueno, como conté varias veces, muchas veces, cuando el operario se retiraba, le permitían comprar o le regalaban la caja de herramientas con la que trabajó en la línea. Y son herramientas de mano. Está bien, estamos hablando que quizás él se retiró en el año 82 para irse a vivir a Carlos Paz. Y siempre que cuento alguna anécdota, alguna historia de estas, cito al amigo Pablo de Villa Carlos Paz para ver si puede aportar algo, algún dato. Pero se trabajaba con llaves de marca Dowida, Gedore. Bueno, en Deus particularmente eran esas las marcas porque, o sea, eran alemanes, son alemanes. Lo que pasa que, bueno, ahora no sé en qué estado está. Si bien forman parte del parque industrial, acá a 7 cuadras de mi casa y a 10 cuadras del taller, pero la verdad no sé si siguen siendo alemanes. En aquella época eran alemanes, trabajaban con herramientas alemanas, y yo en la caja de herramientas primitivas tengo llaves Gedore, tengo llaves Dowida, que obviamente le compré al tío Roberto, Dios lo tenga en la gloria y no lo deje salir, en aquellos años, como ya he contado muchas veces, y son herramientas que uno piensa que quizás dirían, ¿cómo pueden trabajar con esto? En aquellos años se trabajaba, no tengo dudas que esa llave haya sido de fábrica, de la fábrica, no tengo ninguna duda. Incluso está acá en Palomar la fábrica. O hay ahí un taller donde se hacía el montaje de Sebel, creo que todavía está, no sé. Me tendría que interiorizar un poco antes de hablar, porque no va a faltar el que salte y diga, no es así, eso pasó hace 22 años, infórmese antes de hablar, señor. Y yo lo que le digo, llévate este paquete para Mendoza, así nomás. Pero bueno, nada, la verdad que esa rotura que tiene, esa rajadura, llamémosle, es raro que la tenga de un solo lado. La verdad es raro que la tenga de un solo lado. Están los que pueden decir depende en el sentido que la estaba utilizando. Es válido.
El padre de un amigo mío, uno de mis amigos que son como hermanos, ha partido el loco Moni. Bueno, ya al decirle el loco saben que no medía su fuerza. El loco Moni ha partido, y esto creo que está el video cortito, porque la tuve en mi taller esa llave, eh, prestada, prestada porque necesitaba aflojar una tuerca y nada. Y es una francesa Baco de 24 pulgadas a 45 grados. Yo no tengo tan grandes a 45 grados. Y mi amigo Ariel, mi hermano Ariel, me la prestó en su momento. Y el loco Moni, Moni de Money, algún día les voy a contar la historia del loco Money. se, van a, se van a reír porque era un personaje querible. Pero bueno, cuestión que la partió. La partió haciendo fuerza. O sea, posicionado, tirando, la partió. Pero la partió de los dos lados. Juntó todo lo que se salió. La llevó a una tornería que hacían soldadura. Y la dejaron perfecta. La llave volvió a trabajar castigada, quizás no a esos extremos, o la soldadura era tan buena que resistió, pero hace añares de eso, ¿eh? La llave creo que mi amigo la vendió, sinceramente creo que la vendió, porque bueno, vieron cómo son las cosas. Pero se parten, a veces se parten. Esa llave sí tiene garantía de por vida. Te van a mandar, querido Gregorio, unas horribles. Está bien, caballo nuevo y regalado, no se le miran los dientes. Pero yo que vos conservo esa 70 así como está. Porque verdaderamente me parece que tiene más valor histórico que cualquier otra que te puedan mandar. Está bien. Que te manden unidades nuevas puede llegar a servir para un par de cosas. Primero, hiciste ya contenido y tenés una historia para contar con esa herramienta. Después, si te mandan la nueva, tenés para hacer el review, como le llaman, como se le llama, de la nueva unidad. Y arrancar con esa unidad imprimiéndole tu energía, cosa que vos sabés que yo sé, que vos sabés que yo sé, que yo creo mucho en eso, la energía de uno en la herramienta. Eh, yo, la verdad, siempre tuve que trabajar con herramientas mías. Eh, Quizás en algún momento, si haces memoria, lográs localizar en qué momento te apareció o te pudo haber desaparecido una 70 de tus herramientas. A mí a veces en el taller, es el día de hoy que sigo comprando, abro paréntesis, es el día de hoy que sigo comprando motitos circunstancialmente, herramientas que me vienen, herramientas que la moto se va sin herramientas. Ninguna de las motos que yo vendí se fue con sus herramientas. Tengo el juego de llaves de servicio, no juegos de llaves de 6 a 72, no. De Yamaha, Honda, Zanela, bueno, vamos bajando el nivel de marca, va bajando el nivel de la calidad de las llaves. Pero llave Yamaha de 19 hexagonal para golpe, para golpecito. Me he parado arriba. Nada, ni cosquilla. Aflojó. Sin problema ninguno. Pero bueno, abro un paréntesis. Vamos bajando el nivel. Cuando dije vamos bajando el nivel de la calidad y nombré Zanela, la Zanela de hoy, que es de lo chinardo, lo peor. Si fuese la época de Juan Zanela, de Caco Zanela, bueno, ahí podríamos hablar de otra cosa donde eran tendencia. Y estaba el querido, admirado por mí, tuve la suerte de conocerlo, Gustavo Morea. Gustavo Morea. Hoy no, yo no lo sigo porque no me gusta eso, pero sé que dirige o conduce un programa de MotoGP, lo cual es fanático, pero es un tipo admirable por la
capacidad de desarrollo que tuvo para algunas cosas. Los que conocemos la historia de Zanella, sabemos que gran parte de todo se le debe al querido Gustavo Morea y a su equipo, ¿no? Pero bueno, después vieron cómo pasa. Determinadas empresas, los padres la llevan hasta un punto, llegan los hijos. En el año 95, convocatoria de acreedores, todos los proyectos a la basura. Las máquinas transfer que veíamos, fuimos con un grupo de amigos del industrial a ver, había días que se podía ir a ver. Había una máquina transfer que escupía los cárter perfectos, iguales, las dos partes del motorcito terminado del ciclomotor, o cuando lo referenciaban con otros datos para otros motores más grandes, estaba la RZA, la RZ, los escupía, pero una industria nacional argentina verdaderamente admirable. En el año 95 todo eso se desarmó y se vendió por fierro. Seguramente en algún momento el querido Gustavo Morea, eminencia, ha contado esto, obviamente. Fue partícipe, no es que yo estoy contando, porque van a saltar que dicen, se hace el que sabe de Zanella y eso ya lo saben todos, lo escuchó en tal lado. Es la historia de Zanella. Los fanáticos de Sandro hablarán de Sandro, los fanáticos de Baco hablarán de Baco y los fanáticos de Mendoza se llevarán este paquete para Mendoza. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, a lo que están esperando hace, ¿cuánto? 30 minutos. Vamos a empezar por la francesa. Pedí una francesa Watford de 12 pulgadas. Quiero que sepan que la verdad, para mi punto de vista, quiero que la vean bien, a ver si se ve su llamémosle distintivo, con los datos del importador. Acá está el dato del importador, está interesante eso. Importado por DUF SRL, Puente del Inca, 2450, Tristán Suárez, marca Watford, China, bueno. 12 pulgadas, bastante parecida al estilo que venimos conociendo de Total, Inco y en Top, la Santísima Trinidad. Opa, miren lo que estoy viendo acá. Escala graduada en milímetros, pero no me estoy burlando del calvito, sino que para ser de 12 pulgadas, que abra 40 milímetros, es más que interesante esta francesa. Es más que interesante, la verdad. Con una apertura en este momento de 37 milímetros. 37 milímetros y ahí ya hace tope. La verdad, juego, miren, miren si tiene juego. Muy interesante, una unidad muy interesante. El peso, interesante. La verdad, me parece que me voy a comprar otra. Vamos a probarla para que no se acumulen unidades que quizás por ahí no tengan sustento y sean pura pinta, pero por lo pronto con un diseño que no es genérico, orgullosamente de la marca, forma parte de la ergonomía de la herramienta, acabado cromado, sin juego, no tiene juego. La verdad, podría asemejarse a la descripción que hizo Tipejo de Retrucci o cuando le pusieron una Nipex en la mano, pero la verdad que me gusta, me gusta, una unidad interesante, muchachos, tan baratas. Yo, como dije en varios videos, estoy en este momento del país, es un momento raro para el país, uno habla con gente, está todo espectacular, uno habla con gente, está todo mal, en la calle, bueno, está el termómetro, yo no voy a entrar en esos temas,
Pero hay mucho muchachito con ganas de salir a hacerse el mango y no trabajar por día. Y lo que los limita es la compra de herramientas. Eh, yo estoy tratando, y no soy el Robin Hood, lo hago igual, lo hago desde que tengo uso de razón, comprar herramientas. Pero estoy tratando de probar unidades que estén al alcance de todos y que bueno, verdaderamente se les pague a lo largo de 2, 3 trabajos, ya hayan recuperado y ganado. Y digo 2 o 3 trabajos porque también hay que llevar la papa para la casa. Pero muy interesante, ¿eh? Unidad muy interesante. Vamos a ver si la primera que agarro, sí. Vamos a una unidad que han consultado, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero ha preguntado, no sabía si yo hablo en serio o no hablo en serio. Es fácil saber si yo hablo en serio, yo siempre hablo en serio. Que después parezca o no que estoy hablando en serio es otra cosa, pero el tiempo termina diciendo si el Tano hablaba en serio o no. Watford con botón. A ver si encuentro un alicate. En un momento había como 5 alicates acá. Acá vamos a agarrar uno del altar. Lo bueno de tener el altar es que uno puede agarrar alguna herramienta sin levantarse. Vamos a liberarla de los precintos a la Watford. Esta, la verdad, habría que contarle las posiciones, pero me parece que tiene como, no sé, 10 puntos de ajuste debe tener. Habría que contarlas, hacer más prolijo el video. Bueno, yo podría haber hecho 4 videos mostrando cada una de las unidades. De hecho, después lo voy a hacer. Pero esta es la presentación. Interesante anatomía. En cromo vanadio. Pavonada. Muy linda. La verdad, me gustó. La configuración de la mandíbula, los dientes es en B, bueno, con una mordida más que interesante, nada, como siempre, la letra chiquita, nada de pistola de impacto, de envejecimiento acelerado, nada de eso, las herramientas no se prueban así, cualquier chico que le guste las herramientas sabe eso, bueno, uno que yo conozco no, la hizo pelota, eh, nada de eso, nada de en contacto con agua de mar por más de 21 días, no, hasta 15 creo que aguanta. Agua de mar, de la más heavy, les estoy hablando agua de mar de la más heavy que la podemos encontrar en el sector Santa Teresita, Las Toninas como mucho. Ahí sí, agua que verdaderamente se parece al ácido. Letal, 15 días te aguanta. No hagan esas pavadas, es una pico del oro pavonada. Pavonada, o bueno, para los amigos que no sabían quizás o no conocían, es para donde está limitado el uso de herramientas de cromo. Las herramientas de cromo o con un acabado cromo tienen más resistencia a la oxidación. Bueno, esta es pavonada. Una muy linda unidad. Tengo alguna cosita más. Para los que nos gusta armar motores, cerrar cárter, desclavar cigüeñales, una pequeña masa de goma o martillo de goma, como le quieran llamar, de la calidad Wadfo, chiquito. Yo tengo un par contundentes, pesados. Bueno, la verdad que lo vamos a probar en el armado de motores. De hecho, tengo para armar 2. Quiero ver cómo se comporta. Ustedes saben que al cerrar un motor hay que clavarlo, darle, o sea, vamos a tener la salida de caja, que se traduce a salida de piñón,
la punta de cigüeñal, algunos ejes primarios, secundarios de caja. Todo eso tiene que coincidir y clavar y darle, o sea, porque tiene tiraje, tiene una interferencia, bueno, si no tienen martillo de goma, con un taquito de madera. No hagan la que hicieron unos chicos acá del barrio, que le pegan con martillo, masa, no. Taquito de madera, golpecitos parejos, para que se vaya bajando, se vaya apretando el tiraje, se vaya haciendo solidario una parte del cárter con la otra, se vaya clavando todo en su lugar y poder vencer la interferencia del tiraje de los rulemanes, de los bujes e incluso de las guías. Hay guías que se tienen que clavar. Están los que dicen no se debe armar a mazazos. Yo coincido con eso, no me gusta armar a los golpes. Hay herramientas, como hay extractores, hay herramientas para comprimir todo eso. Estamos en Aedo, gente, no estamos en Japón, donde, bueno, hay una sucursal de Honda, esto es así. Tengo un montón de herramientas que me hice yo, extractores y todo ese tipo de cosas, pero para cerrar cárter todavía no hice nada, la verdad que no hice nada. Bueno, debería ser sincero y mostrarles alguna cosita más que me compré que me va a ser útil. Esta es una sierra para Durlock, bueno, serrucho para Durlock o para yeso. Va a ser útil en un par de trabajos. La que tengo de la marca Bremen está bien, pero bueno, ya creo que se quiere jubilar. Y apareció en el catálogo de Watford, así que bueno, decidí comprarla porque verdaderamente el precio es económico. Así que se podría decir que hoy compré 4 unidades que tenía ganas, las cuales las 4 me han dejado satisfecho, al menos en esta presentación, toma de contacto primaria, como quizás hemos dado en llamarla, o he decidido llamarla. También estaba pensando si estirar un poco o no, pero no tiene sentido, ustedes son mis amigos. Vieron que andaba con el tema de las cartucheras. Bueno, las cartucheras las tengo también, pero verdaderamente por un poco menos me compré este bolso Watford, todo comprado, está toda la factura, toda la papeleta que como corresponde. Son herramientas que en este momento están económicas. Si les sirve el dato, quieren aprovechar, vamos por partes. Vamos por partes, dijo Jack, y sacaba el cierrín. Si les sirve el dato, quieren aprovechar, tienen la suerte que les toque lo mismo que a mí. A mí me podía haber tocado una porquería y decir, muchachos, no compren. Pero la verdad, esto es bueno. Esto es bueno. Hay que probarlo haciendo fuerza, obviamente. Pero ya para una primera impresión, yo veo esta. Y por ahí veo la Badajoz, o ¿cómo era? Jadavoz. Bueno, lo tengo que aprender. JDB, bueno. La otra marca que también está medio en punga. Ya voy a conseguir alguna para probar. Me interesa, como digo, prácticamente cada vez que toco el tema, la apertura mayor a la que estamos acostumbrados de las unidades prusiana o francesa. Había un amigo que me corregía siempre. Se dice prusiana. Las prusianas, la sueca. Sí, bueno, acá le decimos francesa. Ya sé que es por el éxito, que la patrocinó Peugeot y bueno, todo eso. El que las nombra como corresponde es el amigo Gregorio. Las nombra como corresponde las herramientas. Bueno. Si dicen que yo soy benévolo con algunas unidades, el amigo Gregorio tiene las dos caras porque
barrena. Si no lo deja conforme en algún aspecto, se los hace saber, cosa que está muy bien. Entre paréntesis y hablando de Watford, tengo que tener dando vuelta por acá la pinza de punta, que obviamente ahora que ya tengo para armar los elencos, ya los voy a armar. Eso sí, lo vamos a hacer en otro videito, porque primero quiero seleccionar las unidades que van a formar parte de cada uno. La pinza de punta es muy similar, por no decir igual, es muy similar a la Tulsen. Para mí podría ser una calidad relativamente simétrica. Si fuese una calidad simétrica Tulsen, ya está más que pago. Tulsen, en mi experiencia, jovista extremo. Lo que pasa que también están los que me dicen, a vos hay pocas cosas que no te dan resultados. Generalmente laburás con todo. Sí, laburo con todo. O sea, la herramienta hay que cuidarla y adaptarse a la herramienta con la que uno está trabajando. El que laburó toda la vida con Nipex o con Baco o con... Y por ahí, claro, estas herramientas le resultan raras en la mano, qué sé yo. Pero los que venimos de muy atrás, me acuerdo cuando era pibito, chiquito, y tenía que ponerle una moneda entre la boca y la tuerca, una moneda para que no tenga tanto juego la llave. Los que venimos de esas experiencias, trabajar con estas cosas es un lujo asiático. Pero, al margen, está muy orientado a todos aquellos chicos que están empezando en el oficio, en el trabajo, y quieren verdaderamente despegar. Y el problema son las herramientas, como pudo haber sido en todas las épocas. Voy a agarrar, ya me fanaticé con la francesa, pero vamos a agarrar un poco la Picoloro, que también tiene su onda. La verdad, a mí me gusta. Y el precio, la mitad de una Ruhlmann. Vamos a ver si se la banca de la misma manera. Igual, si me dejan ser sincero, es para sentirse un semicheto. Esta es para sentirse un semicheto. Lo mismo que la Ruhlmann de este tipo o la Rose de este tipo. Son para sentirse semicheto. Hay una, de estas tengo en el taller, que las tendría que haber traído. Tengo la aislada, la de cromo y esta. Hay una, sistema traba de escalera, que verdaderamente no me gusta el sistema y no la pedí. Quizás sea una herramienta de la hostia, pero bueno, nada. Yo, fiel a mis ideas. Bueno, les mando un saludo. Si se quedaron hasta acá y encuentro el papelito, los voy a mencionar de nuevo. Al querido amigo Gustavo Pasaro, saludos. Oscar GG, Diego Segovia, Manuel Fraga, Ricardo Belluto, Cristian Romano, Julio Argentino Galeano, Ubaldo, Manuel Martínez, Ojo por Ojo, Jorge Gagnevin, Tomás Mena, Ángel Burgos, Jesús Giborí de Venezuela. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, como a todos los amigos, el querido Gastón Montenegro, el querido Adriano Trac, Martín Cortese, Fernando Asame, montón de amigos. Había un amigo que me preguntaba en termos si conviene flexible o rígido. Ya voy a hacer un videito de eso. Todo rígido, la verdad que es incómodo. Depende mucho con qué caudal de gas llegás hasta la llave de paso. Si llegás jugado, bueno, ya lo vamos a desarrollar bien, pero hasta 50 centímetros de caño de cobre o flexible Dinatécnica, estás aprobado. Rígido, estás aprobado. ¿No querés renegar con rígido? Bueno, tenés esas dos opciones. Hay termos que por la cantidad de litros, el poder calorífico y la alta recuperación
necesitan ser instalados en rígido. Después vamos a hablar de eso. Hay un par de detalles que tienen que saber y tener en cuenta. Hay termos que necesitan ser instalados en rígido. Lo mismo que los calefones. Los calefones ahora, ya hace un par de años, empezaron a venir flexibles con el paso para el gas necesario para 24.000 calorías por minuto. Pero bueno, estaba el que lo ponía con un flexible, la patrona abría la canilla, prendía y era una llamita así. Le estaba faltando gas, habría que armarlo en rígido. Pero bueno, nada. 24.000 calorías por minuto, dije 24.000 calorías hora. Perdón, porque van a saltar y bueno, vieron cómo es. Uno se tiene que cuidar de lo que dice, de lo que hace. Y si no, se encargará de hacer justicia. A ver si lo podemos hacer. Va a aparecer en el sueño de algunos. Gente, les mando un saludo. Espero que les guste. Como siempre, cumplo con lo que digo. Nos vemos mañana. O en un ratito en otra charlita.